Tamara de Anda, Plaqueta. Qué oso. Todos tengamos tantas macho actitudes, en rehabilitación. haya tanto sexismo, rehabilitemos poquito. Macho en rehabilitación. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí arrancando la semana en Radio Fórmula. Esto es La Una y es lunes de Macho en Rehabilitación, el programa donde no tenemos miedo a la palabra prohibida, feminismo, y donde intentamos cada semana que se nos quite un poco lo sexistas, lo homofóbicos, lo clasistas, lo racistas y lo personas horribles que hemos aprendido a hacer a lo largo de todas nuestras vidas. Yo soy Plaqueta y hoy me acompaña nada más y nada menos que la grandiosa Lidia Cacho, periodista, escritora, activista, una chingona de tiempo completo. Lidia, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, y feminista también, por supuesto. Exactamente, feminista de tiempo completo y desde chiquilla. Sí. Muchas llegamos súper tarde por estar creciendo en el ay no, pero es que igualismo y no sé qué, y tenerle miedo a la palabra también por el rechazo que provoca. Pero tú sí te asumiste desde el principio y te lo agradecemos mucho, porque necesitamos figuras como tú para perderle el miedo a la palabra, a hacerlo y a defender nuestros derechos. Gracias, pues aquí estamos todas juntas. Muy bien. El pretexto para invitarte, tú siempre puedes venir diario, tú vienes y te abrimos la puerta, pero el pretexto para invitarte fue la presentación de tu nuevo libro, Ellos Hablan, que es precisamente un intento de que se rehabiliten estos machos. Cuéntanos del libro, cómo nació la idea, qué fue el detonante para que te lanzaras a hacer esta investigación. Mira, estaba haciendo un libro, bueno, lo sigo haciendo, un libro sobre niños y terrorismo, etcétera, etcétera. Y de pronto en octubre del año pasado salió todo a la luz pública, por lo menos el movimiento Me Too, porque Tara Burke ya llevaba 5 años haciendo Me Too en Estados Unidos y las feministas ya lo sabíamos, pero el mundo entero no. Entonces, de octubre a diciembre se desata Me Too, luego Time's Up en Estados Unidos, y por supuesto gracias a estas actrices y productoras y demás que lo ponen en la alfombra roja, es que el mundo se entera. Entonces, de pronto estaba oyendo a una actriz que se llama Minnie Driver, y estaba súper enojada en la televisión y dijo, que se callen los hombres. Y de pronto me quedé pensando, no, si ellos siguen callados, que ese ha sido uno de los grandes problemas, no vamos a entender cómo demonios ellos están introyectando el machismo desde niños y qué les hace el machismo, qué poder les da, qué privilegios les da, cuáles les arrebata cuando tratan de escaparse de ahí. Y entonces me senté y dije, ya, y pum, hice una síntesis del libro, le hablé a mi agente, le dije, tengo otro libro, vamos a posponer ese, voy a escribir un libro que se llama Ellos Hablan, y me puse como loca a buscar a hombres muy, muy diversos para entrevistarlos, y obviamente mi editor me dijo, no van a querer hablar, a los hombres no nos gusta hablar de esas cosas, no sé qué, te tienen miedo, bla. Y todos me dijeron que sí de inmediato. Wow. Sí, te tengo que confesar que cuando vi el libro la primera vez dije, ay no, o sea, ellos ya tienen todos los espacios. ¿Cómo es que les vamos a dar un espacio tan importante? Además, no, esto es el colmo, pero bueno, hay que entender, hay varias claves, siento, para entender este libro, y una es que sí, obviamente los hombres también son víctimas del machismo, pero como también son los perpetradores de la violencia, es como hacer ruido, pero hay que entender que todos estos machos violentos fueron niños violentados. Así es. Y ¿cuántos niños que están siendo violentados en este momento se van a convertir en eso? Entonces hay que señalar ese problema para atacarlo, ¿no? Creo que esa es una de las claves. Claro, justamente tu programa y muchos de los movimientos y campañas que hemos hecho las feministas mexicanas a lo largo de los últimos 100 años se relacionan primero con evidenciar la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, porque la violencia es un elemento coercitivo formativo, lo mismo que el machismo, porque el machismo es un elemento cultural del que tú hablas constantemente aquí, y claramente la mayoría de la gente no lo entiende, ¿no? Cree que es una actitud. Uh-huh. Y sí, efectivamente hay hombres que ejercen el machismo como una actitud constante, pero ¿de dónde surge? Pues de elementos culturales que tienen introyectados y que a veces utilizan conscientemente y a veces no. Cuando ejercen violencia directa, por supuesto que lo hacen conscientemente y lo utilizan para someter al otro o a la otra. Uh-huh. Eso está clarísimo, y por eso hay una parte del libro donde traigo estadísticas de toda la violencia masculina que los hombres ejercen contra los hombres como forma coercitiva para que regresen al mundo de los machos, ¿no? Uh-huh. Que eso es muy importante que ellos reconozcan, y algunos lo reconocen. Y luego también qué privilegios obtienen a partir del machismo y cuáles pierden.
¿no? Y eso desde niños se los van poniendo ahí, aun cuando no hayan vivido violencia en la infancia. Eso también es importante decirlo. Y las mujeres también se someten como a los decretos del machismo, y quienes nos rebelamos, pues así nos ha ido, ¿verdad? Exacto. Sí, es muy doloroso, y lo dices en la introducción, que muchas mujeres han entendido el empoderarse como replicar las violencias machistas. Se vuelven ellas unas colaboracionistas y también explotan, también oprimen, y pues son... Y qué horrible que sea una de las formas más evidentes y más fáciles de alcanzar una supuesta igualdad. Claro, es que lo que pasa es que por eso es tan importante como cómo utilizamos las palabras y el significado que tienen, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de igualdad legal, jurídica, etcétera, de paga, por ejemplo, ¿no? Queremos que nos paguen igual los hombres y a las mujeres. Yo tengo 30 años de periodista. En el Universal, donde trabajé muchos años, era columnista y era la segunda más leída después de un columnista que tiene un programa de televisión. Y a él le pagaban 15 veces más que a mí. Órale. Y éramos los más leídos, según los datos duros que arrojaba Internet, ni siquiera lo que dijera yo ni nadie más. Y así ha sido siempre, ¿no? No importa que yo tenga mucho más reconocimiento, credibilidad, premios, libros, etcétera, que este periodista, de todas maneras a él, por ser hombre, le pagaban, y siempre les han pagado más que a mí, ¿no? Sí. Excepto en la editorial, pero esto es algo que nos pasa todo el tiempo. Entonces, en ese sentido sí queremos igualdad, pero la equidad es una cosa de la que siempre estás hablando tú, y que es muy importante que la gente reconozca. Es eso, es reconocer las diferencias de contexto, las diferencias de vivencia, y en esa inequidad en la que vivimos, lograr la equidad reconociendo esas diferencias, y que nos traten igual y nos paguen igual y nos dejen de maltratar y nos dejen de perseguir, de acosar, y etcétera, etcétera. Pero para eso tenemos que ver la formación que tienen estos niños que se convierten en machos. Para mí era lo importante, sentarme con ellos y saber, a ver, ¿cómo viviste tú esto en la infancia? ¿Y quiénes fueron tus ejemplos? Y descubrí un montón de cosas que yo no sabía después de tantos años de ejercer el feminismo cotidianamente. ¿Cómo qué? Mira, yo creo que la que más me sorprendió fue que la mayoría de hombres tienen una relación súper paradójica con su mamá, los que vivieron violencia, porque no todos en el libro vivieron violencia, cierto, sí. ¿No? Tienen esta relación paradójica con la mamá, y mientras los iba entrevistando hablaban de ella como mi madre sacrificada por mí, bla, 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 pero por otro lado decían, es que yo lo que quisiera es siempre ser como mi padre, porque mi papá tenía el privilegio de no estar en la casa y ser el más importante y el más poderoso. Tenía el dinero, él controlaba el dinero, él se podía ir al fútbol, él tenía más tiempo libre, él era atendido en casa, y yo veía a mi mamá, que era mi heroína emocional, ¿no? La que nos atendía, la que nos curaba, la que nos cuidaba, trabajaba dentro y fuera de la casa y tal, y yo la veía y decía, yo no quiero ser como ella, que friega se para. Entonces, claro, nunca se me había ocurrido, como desde esa mirada de los hombres, que también la ausencia paterna es formativa. La ausencia educa como un ejercicio de poder. Entonces, el padre ausente clásico, no solo mexicano, sino en el mundo entero, es un subproducto del machismo. Tiene el privilegio de estar ausente y encima de ser el más reconocido como el líder de la familia. Y encima de eso, a la madre es a la que le echan la culpa de educar en el machismo. Sí, dicen mucho, pues, ¿para qué se dejaba? Mi mamá la odio por haberse dejado. Claro. Como si las mujeres se dejaran. Ajá. Es decir, en un contexto donde la educación amorosa, afectiva, erótica, y las relaciones de poder en esta conjunción entre hombres y mujeres, no importa si eres bisexual, homosexual, gay, lesbiana, no importa, se reproducen los valores del romanticismo clásico, que son el que manda es el que tiene más poder económico. En general, siempre en las relaciones, por ejemplo, gay, hay un hombre que es el que juega el papel del más machín, y hay uno que juega el papel del más sumiso, aunque se enojen, es la verdad, porque todavía vivimos sometidos al discurso del romanticismo clásico. Claro, ¿no? Todos lo aprendimos. Todos lo aprendimos. Entonces, lo que sucede es eso, que cuando empiezas a establecer tus relaciones amorosas y eróticas en la adolescencia o en la preadolescencia, empiezas a construir ese discurso. La Una, en Grupo Fórmula. Elección es
ofrecerle información veraz y oportuna. En temporada de lluvias e inundaciones, sigue tu plan familiar. Si este grito de gol duró más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com. Sigue Deportología con su cobertura desde Rusia. Diego Sanasi, Ricardo Farri, Alex Fernández. muy contentos, pero no tanto. Primero Exacto. toda la dicha de haber ganado 2 partidos seguidos y de repente que no se nos está complica la en cosa. octavos. Se complicaron las sumas. Ahorita nos encontramos en Moscú, venimos directamente desde Rostov, donde vivimos un Rostov Loco. Descontrolado. Salimos de fiesta para festejar el triunfo de la selección, estuvo bastante emotivo todo, pero también se nos acabaron los rublos, que es la moneda local, así que pues bueno, tuvimos que pedir un poquito de dinero. Justo ahorita estaba abriendo mi app de Bancomer porque necesito un poco de lanita, entonces ahí tengo creo que un préstamo y lo puedo pedir directamente, entonces creo que voy a recurrir a eso, perdón, mi amor, voy a pedir dinero. Si Alex puede hacerlo en Rusia, ustedes pueden hacerlo en México. Perfila, tira y gol. Si este grito de gol duró más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com. Elige tener más. Cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. Presentó La Una, en Grupo Fórmula. Regresamos a la una, hoy es lunes de Macho en Rehabilitación, yo soy Plaqueta y hoy nos acompaña Lidia Cacho. Estamos hablando de su nuevo libro, Ellos Hablan. Un espejo para que los hombres se vean y analicen cómo fue su formación machista y qué comportamientos violentos, tóxicos, de una masculinidad medio rancia están ejerciendo, reproduciendo y viviendo todos los días. De eso se trata justamente, por eso quería entrevistar a un chavo que vivió en condición de calle y después justamente huyendo de la violencia machista de su padre y después está intentando construir una masculinidad muy a solas de una manera muy conmovedora. La verdad es que entrevistar a todos estos hombres no solamente los hizo llorar a ellos,
varios de ellos lloraban y de repente yo también lloraba con ellos. Fueron entrevistas muy largas de varios días, luego regresamos a la entrevista. Otros hacían más, como se hacían los más duros y al final de pronto estaban súper conmovidos y como al día siguiente me llamaban y me decían, oye, ya podemos seguir hablando porque me acabo de acordar de tal cosa y tal otra y no tuve pesadillas, etcétera. Entonces de pronto pensé, este libro es de ellos y es para ellos. Entonces para mí es muy importante que reivindiquemos la voz de los niños y las niñas y de la gente joven y que puedan decir lo que piensan y lo que sienten en este país. Relacionado con este tema, estás presentando la serie Somos Valientes, una serie web que está... es muy conmovedora, es muy fuerte, es muy bonita. Son testimonios, entrevistas con niños de diferentes estados de México. ¿Son 5 capítulos? Ahorita en la primera temporada son 5 capítulos, sí. Cuéntanos cómo nació este proyecto, cómo fue para ti viajar y acercarte a estas comunidades, escuchar, que es muy importante, escuchar y darle este espacio a niños y niñas. Pues hace un poco más de 2 años gané un premio en Estados Unidos y el dinero del premio tenía que ser utilizado en algún proyecto y me preguntaron cuál era y dije que iba a ser un documental, que yo tenía mucho tiempo pensando en que quería hacer un documental con niños y niñas y justo sobre esto, sobre la valentía, porque estoy un poco harta que la gente me diga, ay Lidia, eres excepcional y tú eres tan valiente y debería haber más Lidias y debería haber más mujeres como tú. Y digo, no, a ver, hay millones de mujeres como yo, ¿no? 1. Y 2, debería de haber más hombres como nosotros, ¿no? Sí. Que tengan esta seriedad ética y profesionalismo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo tenía que ver con la valentía. La gente duda mucho la valentía porque la relacionamos con la guerra y con el maltrato a los otros, ¿no? Qué valiente porque fue de soldado y mató a 200, ¿no? Y no qué valiente porque acompañó a las y los demás a ser mejor educados o a vivir una vida más amorosa, más afectiva. Entonces, bueno, me junté con Marcela Sendejas, una de mis grandes amigas, una productora genial, una feminista joven a quien admiro muchísimo. Nos hicimos socias, le dije, me dijo, sí, pero no un documental normal, vamos a hacer una miniserie. Y le dije, ¿estás loca? No, sí, ya discutimos. Y de pronto dijimos, ok, vamos a hacer una docuserie, elegimos 5 estados. En uno de ellos, en Jalisco, son niños y niñas ciegas, que yo creo que para mí es uno de los que me hizo aprender más, y la perspectiva es perspectiva de educación para la paz, periodismo de paz, y es sentarme a entrevistar a 5 niñas y 5 niños juntos, desde la perspectiva de ustedes y yo somos iguales y vamos a ver cómo ejercen la valentía y cómo ven al país y qué quieren hacer con su vida y qué piensan de todo lo que quieran hablar. Y entonces, bueno, pues esa es la miniserie, está en la plataforma somosvalientes.mx y es gratuita y tiene herramientas educativas para que además cuando descubres las cosas que nos dicen puedas bajar estas herramientas y hablar de ellas para discutir en familia, en las escuelas, en los medios y decir, ok, esto es lo que están diciendo y así se explica con perspectiva de género y de derechos humanos. Son 5 capítulos muy cortitos, duran entre 10 y 15 minutos. Son muy, muy, muy lindos. Ya los verán, por favor, véanlos. Es algo muy necesario escuchar lo que tienen que decir las y los niños de México, las niñas de México. Pero ¿cómo entienden en este contexto tan violento y tan difícil en el que están creciendo, cómo entienden la valentía estos niños? Es una maravilla, la verdad es que, por ejemplo, una niña en la Ciudad de México, en el capítulo de la Ciudad de México, nos dice que ser valiente es decir la verdad y asumir las consecuencias. Entonces, claro, cuando lo dijo yo me quedé pensando, esa va a ser la frase del resto de mi vida, porque es lo que yo hago con el periodismo, ¿no? Y nunca lo había colocado así. Otro niño dijo que ser valiente es ayudar a las demás personas. Y asumir las consecuencias de ayudar a las demás personas. Las niñas y niños invidentes nos dijeron que la valentía consiste en educar a las demás personas para que entiendan lo que significa la diversidad, aunque se te critiquen, aunque te humillen, aunque te maltraten por ser ciega o ciego. Y para todas ellas y ellos la valentía tiene que ver con la fibra ética interna, con la mirada hacia el otro y la otra, con la empatía hacia los demás seres humanos. Y otra cosa que fue muy impresionante para mí es que en todos los estados, excepto en un solo niño en Chiapas, en todos los estados de la República, los niños y las niñas dijeron que
que vivían en igualdad y que todas las niñas tienen derecho a hacer exactamente lo mismo que los niños. Eso fue muy emocionante, porque no lo esperábamos. Y descubrimos que sí hemos logrado muchísimo las feministas, porque ahí está. Estos niños y niñas están diciendo, por supuesto, las niñas, un niño de Sinaloa, un niño súper grandote, sí, conmovedor, pues claro que tienen el mismo derecho a hacer todo lo mismo y la misma posibilidad, y a veces son mejores. Sí. Y eso fue muy emocionante, porque descubrimos cosas que nunca nos imaginábamos que los niños nos iban a decir. Sí, incluso el chavito de Chiapas que dice, pues porque son más débiles, ¿no? Como que en el momento entiende que no, ellas así se ponen, ¡ah! Sí. Claro que no. Y dice, me están haciendo bullying. Me están haciendo bullying, Lidia. Eso está muy lindo. Sí. Y creo que todos estos niños también nos hablan de otro tipo de opresión, no solamente de que se les discrimine por ser niños, sino que son niños indígenas, son niños que viven en comunidades muy violentas, niños con una discapacidad. Entonces les toca un paquete muy, muy difícil y verlos tan valientes y verlos tan honestos es muy inspirador y es un cachetadón para todos los adultos, sobre todo los que tenemos todavía adultismo interiorizado, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que después de 30 años de documentar en periodismo tanta violencia, porque pues, me he especializado en periodismo de género y de derechos humanos y eso implica documentar también delincuencia organizada, etcétera. La gente me preguntaba consistentemente en entrevistas por todo el mundo, ¿cómo le hago para mantener la esperanza? ¿Por qué me río tanto? ¿Por qué tengo sentido del humor? ¿Por qué me voy a bailar? Etcétera, etcétera. Y claro, es un poco difícil responder eso, pues porque estoy viva, porque soy buena en lo que hago, porque me gusta vivir, o sea, es así, ¿no? Somos muchas cosas los seres humanos. Pero sí tenía muchas ganas de documentar la esperanza en un país que está constantemente reproduciendo el discurso de que no hay esperanza para México y todo se lo va a llevar la mierda. Y de pronto dije, vamos a documentar la esperanza porque estos niños y niñas tienen futuro. Un niño en algún momento antes de la grabación me dijo, es que yo no entiendo. Si mis papás siempre están diciendo que a este país se lo va a llevar la fregada, pues entonces ¿para qué nos tuvieron? Y claro, es una pregunta súper válida, ¿no? ¿Para qué la gente sigue teniendo hijos si todo el día en la sobremesa dice que este país se lo va a llevar la mierda? Ajá. Pues entonces haz algo al respecto, deja de quejarte, ¿no? O quéjate y luego haz algo al respecto. Y la otra es, cuida todo lo que dices frente a los niños y las niñas, porque ellas y ellos quieren construir un futuro y les estás diciendo que no tienen posibilidades de ello, ¿no? Entonces hay que construir esperanza y ellos lo hacen con esta serie. Yo lo único que hice con Somos Valientes junto con la productora Marce fue justamente ponerles el micrófono y la posibilidad de una plataforma para que digan lo que sienten y cómo construyen la esperanza. Muy bien. Pues por favor vean Somos Valientes. Es una serie muy, muy, muy valiosa. Muy valiente, muy valiosa. Y busquen Ellos Hablan, está en todas las librerías, está en ebook, en todas las plataformas, está por todos lados. Es para hombres, es para mujeres, es muy duro, son testimonios muy fuertes, pero todas y todos tenemos muchísimo que aprender. Lidia, muchísimas gracias por venir a Macho en Rehabilitación a rehabilitarnos. Gracias a ti, Plaqueta. No, muchas gracias por traerme y gracias por haber leído el libro sin que siquiera se lo hubiera pedido, además. Sí, bueno, ahí me estaba desvelando, choqueada. Bueno, esto fue Macho en Rehabilitación. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Fórmula. Yo soy Plaqueta y les deseo una gran semana.